acerca de la materia de introducción a la programación. Estas son las presentaciones del anterior o clase 1, número 1, ¿no? Bien, ¿qué es lo que se ha visto? Primero, el manejo de las TIC, ¿no? ¿Qué son las TIC? Tecnologías de información y comunicación, donde se procesa información, donde se empieza a manejar el uso de la tecnología, por ejemplo, a reemplazar esas cosas que antes utilizábamos, ¿no? Herramientas. Todos debemos manejar un tipo de herramienta, ¿sí? Por ejemplo, las personales. Todos tenemos un correo electrónico. Esa es una herramienta personal. Todos debemos aprender a manejar un tipo de herramienta de producción. No me estoy refiriendo a solamente manejar PowerPoint o Prezi, que son herramientas, ¿no?, que sirven para presentaciones, sino también a otras, por ejemplo, a edición de videos, por ejemplo, edición de imágenes, otros tipos de softwares, herramientas especializadas, por ejemplo, el uso de Office, ¿no? Office para nosotros es muy importante para el tipo de información que procesa, ¿no? También debemos aprender otras herramientas de software libre, por ejemplo, OpenOffice, ¿no? Manejar, por ejemplo, documentos que se procesan, textos, presentaciones, hojas de cálculo, ¿no? Existen diferentes tipos de herramientas que nosotros tenemos que aprender a manejar, ¿ya? Ejemplo, les he dado algunos ejemplos de navegación, tipo de navegadores, buscadores, las herramientas de producción ofimática, presentaciones, contenidos de multimedia, ¿no? Hemos aprendido también que existen diferentes tipos de navegadores, ¿no? Por ejemplo, Chrome, Firefox, Internet Explorer, ¿no? Opera, Safari y entre otros más. Google Chrome, ¿no? Que es uno de los navegadores más usados. En los buscadores de la misma forma. Hemos aprendido, ¿no?, a manejar lo que es Google Académico, es una de las que les he recomendado para uso específico universitarios o estudiantes. También DuckDuckGo, ¿no?, el patito, que tiene muy buenas búsquedas. Ask Bing, YouTube, que también es un motor de búsqueda donde ustedes pueden encontrar todo lo que necesitan para tener una buena investigación académica. También debemos saber que las terminaciones correctas que se utiliza en un dominio para hacer la búsqueda, por ejemplo, de algo específico, está dividido en 3 partes, ¿no? El www, el nombre del dominio y también su terminación. Incluso para ser más específicos, podríamos buscar el país más, que está compuesto por 2 caracteres, ¿no? Si es Bolivia, .bo. Si es Perú.pe, si es Chile.cl, ¿no? Así, de esta forma nosotros vamos a ir buscando más precisamente el tipo de información que ustedes requieren. Existen diferentes tipos de terminaciones, ¿no? .net, .com, .org, .es, .sld, .net, .mil, que cada uno tiene una diferente descripción a lo que nosotros estamos buscando. Una de las cosas también que les he pedido o que repasen o que recuerden es el manejo de los ejercicios o aplicaciones que han realizado en el preuniversitario o en el colegio, donde se manejan los sistemas numéricos. ¿Con qué objetivo? Con el único objetivo de que, por ejemplo, nosotros vayamos analizando, vayamos viendo esta parte, no solamente como un cálculo, por ejemplo, cálculo cualquiera, ¿no? Sino tiene que ser un cálculo perfecto. Muy bien, ¿qué más hemos visto? ¿Qué es lo que se puede hacer con los sistemas numéricos? Mediante los sistemas numéricos hablamos bastante de la TFN, ¿no? Miren, con estos números nosotros, por ejemplo, realizamos cálculos binarios, octales, hexadecimales, ¿no? Hacemos sumas, restas, divisiones, conversiones, ¿no? Todo esto con el objetivo de analizar y obtener cálculos exactos. Hemos visto también un poco más de las herramientas digitales para universitarios. Dentro de estas están pues las herramientas para elaboración de mapas mentales, mapas conceptuales, elaboración de presentaciones, evaluaciones, pizarras digitales y videos animados.
Bien, hemos visto la parte uno, antecedentes históricos, generaciones de las computadoras y la diferencia entre hardware y software. ¿Por qué es tan importante que ustedes la diferencia entre qué es una computadora y qué es computación? Por ejemplo, cuando yo hablo de una computadora, solamente yo hablo de una máquina electrónica que recibe, procesa datos para convertirlos en información, ¿no? Aquí hay varias palabras que nosotros podemos rescatar. Por ejemplo, máquina electrónica, datos, información y PC, ¿no? Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Por el momento, la computadora para nosotros solo es una máquina electrónica, nada más. ¿Listo? Que esta computadora se encarga de procesar información en forma automática, rápida y precisa para poder realizar desde las más sencillas tareas hasta las más complejas, ¿no? Ahora, ¿qué es computación? Computación es una ciencia afín a sistemas o informática, pues estudia el manejo automático de la información utilizando como único medio el computador u ordenador, o también conocido como PC, computador personal, ¿no? Esa es la diferencia que existe entre la computadora y la computación. Podemos ver en pantalla que han existido bastantes formas o herramientas que se han ido construyendo incluso antes de Cristo, como el ábaco, para poder llegar a un computador personal y poder realizar los mismos procesos, ¿no? Por ejemplo, hemos visto entre los antecedentes de la evolución histórica, desde el ábaco hasta los nuevos microprocesadores u ordenadores personales. Existen también las generaciones, y mencionamos aquí los años, ¿no? Desde 1955 hasta hoy en día. ¿Cómo se clasifican las computadoras? Según la lógica, el tipo de datos que procesan, según el tamaño. Recuerden que las computadoras iniciales eran pues, del tamaño de un cuarto, dicen, ¿no? Incluso nos dan medidas de cuánto era. Requerían de ventilación, se calentaba mucho, solamente los científicos podrían tener acceso a estas primeras computadoras, ¿no? Recuerden cómo es la historia de las mismas, según las tareas que realizan, por ejemplo, y según el trabajo que se realiza. Esa es la clasificación de las computadoras. Los fundamentos: fundamento lógico, matemático y fundamentos físicos. Los componentes son dos tipos, el hardware y el software, ¿no? Cuando hablamos del hardware, hablo de tres cosas: los periféricos de entrada, los periféricos de entrada y salida, y los periféricos de salida. Ejemplo, cuando hablo de entrada, estoy hablando del teclado, mouse, ¿no? De entrada y salida, dispositivos como el pendrive o flash memory, o discos duros externos, por ejemplo, CDs, y entre otros. Periféricos de salida, la impresora, la pantalla y entre otros más, ¿no? Son los más conocidos, o por lo menos los que tenemos a la mano. Componentes de salida, por ejemplo, son los softwares de base y los softwares de aplicación. Muy bien, vemos que estos dispositivos, sin uno de esos dispositivos se nos va a hacer difícil poder acceder, ¿no? O manejar una computadora. ¿Dónde se aplica la computación? Bueno, se aplica en la enseñanza, se aplica en la medicina, en el diseño y fabricación, en la arquitectura, contabilidad, administración de empresas, en todo este tipo de áreas, sí o sí requiere una computadora y su aplicación, que es la computación. Bien, teníamos algunas tareitas, diferencias que existen entre estas. Por ejemplo, hablemos un poquito más de la computadora, el modelo de von Neumann, cómo se aplica esta estructura. Hablemos un poquito más acerca de cómo nos entendemos con la computadora, ¿no? Por medio de un lenguaje, nos dicen, ¿no? Entonces, hablemos un poquito más de lenguajes. ¿Qué son los lenguajes? Bueno, son un conjunto de símbolos y reglas que según se definen por su estructura y el significado de sus elementos y expresiones. Es utilizado para controlar el comportamiento físico y lógico de una computadora. No es una forma de comunicarnos por medio de símbolos, reglas que se tiene sí o sí que realizar para comprender a una computadora. No es algo así como en la vida real. Cuando tratamos de comunicarnos con una persona, por ejemplo, existen muchas veces personas tienen alguna dificultad, como por ejemplo los mudos o los sordos, y existe una forma de comunicarse, ¿no? Entre ellos,
entre ellos o entre cualquier persona común. Se utiliza un tipo de símbolo o un tipo de gesto o señas, ¿no? Y lo mismo va a pasar, ¿no? Con nuestra computadora. Es una forma de relacionarnos. Tiene que haber una forma en la cual ustedes pueden comunicarse, ¿ya? Existen tres formas de lenguaje de programación. Como les decía, el lenguaje de máquina, conocido como el lenguaje binario, es el manejo o uso de los ceros y unos. El lenguaje de bajo nivel, el ensamblador, se utiliza actualmente en algunas empresas, ¿no? Por el hecho de que no pueden cambiar ese tipo de lenguaje de programación ni sus herramientas o programas, los cuales les ayudaban a trabajar con ese tipo de lenguaje mnemotécnico, ¿no? Y actualmente, como les menciono, los lenguajes de alto nivel se caracterizan por expresar los algoritmos de una manera más cercana a la capacidad cognitiva humana. Muy bien, existen lenguajes de programación de alto nivel, por ejemplo, el C, C++, C#, Java, PHP, Visual Basic, Python, el lenguaje Delphi, ¿no? Que por los años 2002 más o menos, el Fortran. Bien, es importante que hasta el momento ustedes hayan visto esta parte teórica o hayamos visto esta parte teórica, al cual ya tienen ustedes conocimiento. Veamos las diferencias entre o conceptos básicos entre algoritmos, diagramas de flujo, lenguajes de programación. Entonces nos habla que debemos seguir unos pasos, ¿sí? Debemos empezar desde la forma más básica, comprendiendo qué es un dato. Para nosotros un dato es la información más mínima que tiene, ¿no? Que se tiene. Por ejemplo, Juan, taxi, la letra A o el teléfono, ¿no? Entonces, estas palabras que nosotros estamos mencionando son requeridas, ¿sí? En algunas organizaciones. Esta información pequeña o este conjunto de datos que se encuentran interrelacionadas unos con otros de manera lógica, se llama información, ¿no? Esta información puede guardarse, procesarse, transmitirse, ¿no? Y además, esta información aumenta el conocimiento del ser humano después de transformar su formato. ¿Cuáles son las etapas del proceso de la información? Cuando hablamos de información, ya estamos introduciéndonos a lo que es la comprensión de lo que es un algoritmo. Porque para nosotros poder comprender cuál puede ser la resolución a diferentes problemas que nosotros tengamos en nuestra vida cotidiana, tenemos que aprender estos conceptos básicos, los cuales nos ayudan a nosotros a poder realizar un buen trabajo. Nos dice que la información tiene tres etapas: entrada de datos, proceso de datos, salida de información. ¿Sí? ¿Qué es datos? Es la información mínima, el cual nos ayuda a interrelacionarse y obtener la información. Eso es un dato. ¿Ok? Bien, entonces, aquí introducimos el algoritmo, nuestro siguiente punto, ¿no? Que debemos aprender. ¿Qué es un algoritmo? Dice que formalmente es una secuencia de pasos lógicos y ordenados con los cuales se puede dar una solución a un problema determinado. Cómo iniciar, cómo realizar un proceso, cómo concluir un algoritmo, es lo que vamos a aprender. Hemos visto un poco de esta información, donde nosotros hemos visto qué es, ¿no? Cómo se hace, qué más, cómo debemos realizar, por ejemplo. Solamente mencionarles que el algoritmo es como una receta, jóvenes, no se olviden de esto, ¿ya? Para realizar nosotros un plato de comida, para realizar una, qué sé yo, un desayuno, qué sé yo, para ir a la universidad, para ir a jugar fútbol, para ir al internet, todos tenemos un inicio y vamos a tener una entrada, un proceso y una salida, es decir, un resultado. ¿Ya? Bien, algunas consideraciones. Para solucionar un problema, ¿sí? Será necesario comprender este para efectuar una serie de acciones para encontrarle una solución y describir dicha solución de la forma más clara posible para que los otros entiendan.
Para un problema puede existir diferentes maneras de expresar una solución y por lo tanto existen diferentes tipos de algoritmos. ¿Qué es problema? Según el Diccionario Real Academia Española, es un conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la consecución de algún fin. ¿Qué es un problema? Es un planteamiento de una situación cuya respuesta desconocida debe obtenerse a través de métodos científicos. Bien, nosotros, por ejemplo, hemos empezado a ver cómo se solucionan estos problemas. Existen 5 pasos: análisis, diseño, implementación, pruebas y mantenimiento. Cuando hablamos del análisis, hablamos de la entrada de problemas, qué proceso debo seguir y cuál va a ser mi salida. Cuando hablamos del diseño, es construir un plan de acción, por ejemplo, palabras mediante una secuencia ordenada de pasos a seguir para ejecutar un proceso, formato gráfico de imágenes que tienen un mismo fin, ¿no? ¿Cómo se implementa? Se construye una solución al problema escribiendo cada paso en un lenguaje de programación y siguiendo detalladamente el resultado de la etapa del diseño. Las pruebas, para verificar que los resultados de la implementación sean los esperados, tal como se había previsto durante el diseño. Mantenimiento, realizar adecuaciones a la solución implementada, no porque hay errores, sino para que este se acomode en una nueva situación. O en el curso trabajaremos con las 3 primeras etapas, ¿no? Diseño, implementación y el análisis. ¿Cuál es el error que muchas de personas cometen cuando empiezan a programar? Es que cuando tienen un problema, directamente empiezan a desarrollar en cualquier lenguaje de programación su primer programa o su solución a este problema. Sin embargo, la resolución de un problema mediante una computadora debe partir de una resolución mediante un algoritmo, ¿sí? Un algoritmo es una secuencia de pasos lógicos para poder solucionar este problema. Una vez que mi algoritmo esté solucionado o esté, ya por lo menos tenga pruebas de solución, nosotros pasamos recién a una codificación. No se olviden de esta palabra. Codificación es ya empezar a programar y obtenemos el programa solucionado, ¿no? No cometamos este error, jóvenes. ¿Qué más? Es importante. La definición de algoritmo incorpora las características estructurales básicas de un programa independientemente de los detalles de su implementación. Eso significa que puede ser traducido a cualquier lenguaje con independencia de la computadora. ¿Está bien? Puede ser traducido a cualquier lenguaje, jóvenes. Por eso es importante que tú sepas manejar un algoritmo o sepas realizar un buen algoritmo. Mientras que un programa tiene un conjunto específico de detalles para resolver un problema expresado en un lenguaje de programación bajo un vocabulario restringido y preciso de un lenguaje de programación. Voy a hacer un paréntesis en esta parte. Recuerdo muy bien que un estudiante me dice, Inge, para poder realizar un programa, ¿es necesario que yo sepa inglés? Me pregunta, ¿no? Bueno, la respuesta que le dije, ¿no? Y les menciono a todos que no, por ahora no. Sí es necesario aprender el inglés técnico, es decir, algunas palabras que es necesario que nosotros aprendamos. Por ejemplo, while, do while, el for, ¿no? Algunas palabras restringidas que tiene la programación. Pero no en realidad inglés fluido, ¿no? Un inglés técnico, nada más. ¿Listo? Por ahora. Bien, hemos aprendido, por ejemplo, a realizar un algoritmo para preparar una tortilla, por ejemplo, ¿no? Y ustedes tenían que hacer unos ejercicios, los cuales es importante que vayan practicando para que nosotros vayamos haciendo un buen desarrollo. Tema número 2.
Hemos concluido la primera parte de definiciones, la primera parte en la que es necesario, ¿no? Reconocer un poco más de la computadora, de la computación, de qué es un algoritmo, pasos que debes seguir para la solución de un problema, ¿no? Y todo esto ya lo hemos visto, vamos a tener un trabajito posteriormente. Muy bien, vamos a ver tema número 2, algoritmos. Nuevamente les recuerdo a ustedes, ¿no? Cuando nosotros hablamos de los algoritmos, pueden encontrar bastante información en Internet, en textos, donde se les explica, por ejemplo, qué es un algoritmo. Para nosotros, recuerden bien, que es un conjunto de pasos. Por esa razón, nosotros hemos ido mencionando, número 1, inicio. Número 2, leer. Número 3, proceso. Número 4, mostrar. Número 5, fin. No se van a olvidar, jóvenes, a esa numeración que hemos puesto nosotros, son pasos. Estos pasos son finitos. Un algoritmo es un conjunto de pasos y procedimientos que se deben realizar para solucionar un determinado problema. Concepto, podríamos también mencionar que un algoritmo es aquel por medio del cual se realiza un análisis previo de un problema. Justamente eso hemos hablado en la anterior clase, ¿no? Para que yo pueda resolver un ejercicio, debo analizar, incluso hemos puesto título, análisis, ¿no? Al problema y encontrar un método, el método que ustedes quieran, fácil, para poder recordar y sobre todo para poder resolver ese ejercicio. Bueno, el conjunto de todas las operaciones que vamos a realizar y el orden en el cual deben efectuarse se le denomina algoritmo. ¿Ya? No se olviden entonces que es una secuencia de pasos lógicos, ordenados, con las cuales le damos solución a un problema determinado. Esto es un algoritmo. ¿Cuáles son las características de un algoritmo? Bien, según el científico de computación Donald Knuth, ofreció una lista de 5 propiedades, las cuales son ampliamente aceptadas como requisitos para hacer un buen desarrollo del algoritmo. 1. Carácter finito. Un algoritmo siempre debe terminar después de un número finito de pasos. 2. Precisión. Cada paso de un algoritmo debe estar precisamente definido, las operaciones a realizar deben ser especificadas de manera rigurosa y no ambigua para cada caso. 3. La entrada. Un algoritmo tiene 0 entradas, 0 o más entradas, perdón, cantidades que son dadas antes de iniciar o comenzar el algoritmo o dinámicamente mientras un algoritmo cose. Es decir, cuando se están empezando a hacer las pruebas, nosotros requerimos por lo menos variables, ¿no? Para poder almacenar datos en esas variables que nosotros hemos introducido. Salida. Un algoritmo siempre debe tener una o más salidas, cantidades que tienen una relación específica con las entradas. Y la eficacia. El algoritmo debe cumplir la tarea para el cual fue diseñado. No redundancia. Muchas veces se redunda bastante en un trabajo, ¿no? En un ejercicio, lo cual hace que te compliques, hace que no puedas mostrar un buen resultado o el resultado esperado. Algunas definiciones que debes saber. ¿Con qué objetivo aprendemos nosotros los algoritmos? Para realizar un programa, ¿verdad? Y este programa posteriormente se llama programación. ¿Qué se llama el título de nuestra materia? Introducción a la programación. Este es nuestro objetivo, jóvenes, aprender a programar. Cuando yo empiece a programar, debo empezar por lo que son los primeros pasos, ¿no? Algoritmo, desarrollar mi primer programa y lo que es realizar cualquier programa, vamos a hacer la aplicación de la programación. ¿Cuál es la diferencia o qué es primero programa? A ver, programa es un conjunto finito de instrucciones dadas de un determinado lenguaje de computadoras
también es el resultado de codificar un algoritmo en un determinado lenguaje de programación. Perfecto. Entonces, un algoritmo es un programa, solo que programa está en algún lenguaje de programación. ¿Ya? Prácticamente, si tú no sabes manejar algoritmos, no vas a poder programar. No vas a poder porque es un requisito el manejo o uso de las instrucciones. Por eso estamos nosotros explicando una y otra vez cuáles son las características que debe tener un algoritmo para realizar un buen programa. Ahora, ¿qué es la programación? Es un proceso de planificar una secuencia de instrucciones que ha de seguir o entender una computadora al cuando ustedes ejecuten, ¿no? Todas esas instrucciones que han realizado ya tengan un resultado o un producto. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, cuando nosotros hablamos de algoritmos, de programas, de programación, nosotros debemos hablar también de algunos identificadores. Recuerdan que para sumar, recuerdan la clase anterior, les he pedido asignar algunas letras como variables, les he hablado. Por ejemplo, la variable A va a acumular un número, la variable B va a acumular otro número. Y la variable S va a sumar A más B. ¿Por qué? ¿Por qué hemos hecho todo esto? ¿Por qué no simplemente utilizar números? ¿No? ¿Por qué? Porque nosotros debemos empezar a manejar identificadores, los cuales me van a ayudar a que mi programa sirva para cualquier número, para cualquier carácter, o es decir, letra, ¿no? Para cualquier cadena, o es decir, palabra, ¿no? Y podamos tener un resultado. Y no solamente para algo específico, sino para algo general. Por eso nosotros utilizamos identificadores. ¿Sí? Dice que debes aprender reglas para poder realizar para poder trabajar con identificadores. ¿Ya? Primero, un identificador debe comenzar con una letra de A a la Z, es decir, le puedes poner una letra cualquiera. Deben ser, puedes utilizar la A, la B, la C. ¿Por qué? Porque a veces no es cómodo trabajar en programación con letras largas. Por ejemplo, en vez de escribir suma, S-U-M-A, yo solamente puedo colocar la letra S, que representa a suma, ¿verdad? Como hemos trabajado la anterior semana. ¿Qué regla más debo seguir? Puedes trabajar con mayúsculas o minúsculas y no deben contener espacios en blanco. Si tú quieres poner, por ejemplo, suma de primos, por ejemplo. Ya, entonces ahí no puedes escribir suma espacio de espacio primos. No, no se puede utilizar espacios en los identificadores. No puedes. No dejar espacios en blanco. A eso se refiere. ¿Ya? Algunas reglas de programadores que más debes seguir. Puedes utilizar una longitud de 255 caracteres. ¿Sí? A ver, yo me pregunto, mi nombre o el nombre de cada uno de ustedes, ¿cuántos caracteres tiene? De mí, a ver, de mí tiene Yolanda, a ver, la Y-O-L-A-N-D-A, tiene 7 caracteres. A eso se refiere, jóvenes. Son espacios en memoria. ¿Cuántos caracteres tiene su nombre, Miguel, por ejemplo? 6, ¿verdad? ¿Cuántos caracteres tiene Jordan? 6 también. ¿Cuántos caracteres tiene Rubén? 5, ¿verdad? A eso nos referimos con la cantidad de caracteres que tiene un nombre, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, sí se puede tener una longitud hasta, dice, 255 caracteres. Pero rara vez se usa, pero se usa, ¿no? No se admiten espacios o caracteres en blanco, ni puntos, ni otros caracteres especiales. ¿Ya? Si tú quieres utilizar una separación entre dos caracteres, puedes utilizar el barra baja, ¿no? Lo dice más adelante. Los caracteres pueden ser letras, dígitos, el carácter de la barra baja, que es el más usado, y los caracteres de declaración, por ejemplo, el %, el answerdai, y este signo de interrogación cerrada, ¿no? Y la coma, ¿no? Por ejemplo. ¿Ya? El nombre de una variable no puede ser una palabra reservada.
Por ejemplo, en programación existen palabras reservadas, ya que no puedes utilizar. Estas son algunas: el for, el int, el if, el while, no puedes utilizar. ¿Listo? Más adelante vamos a ver todo esto en la parte práctica, pero son algunas reglas de los programadores. Si vamos a empezar, empecemos bien, ¿verdad, jóvenes? Perfecto. Constantes y variables. Muy bien. Nosotros hablamos bastante de variables, pero no sabemos hasta ahora qué es una variable y no sabemos qué es una constante y si existe alguna diferencia entre estos dos, ¿verdad? Bien, las constantes y las variables, jóvenes, son identificadores. Ah, ¿qué son identificadores? Aquí están los identificadores, ¿no? Aquí están los identificadores. Nos dicen que los identificadores son letras, ¿no? Que puede comenzar a la Z. Los identificadores dice que son letras, palabras que no tienen que exceder más de 255 caracteres. Los identificadores nos dicen que son palabras, ¿no ve? Que no tienen espacios en blanco, son letras que no deben tener algunas cosas que se pueden combinar con base baja, ¿no? Y los identificadores no pueden tener estos nombres, ¿no? Entonces, los identificadores son constantes y variables. Perfecto. ¿Qué más? Dice que en un espacio de memoria reservada para almacenar valores que corresponde a un tipo de dato. Hasta ahora nos seguimos comprendiendo, ¿verdad? A ver, veamos. Los nombres de las constantes y variables deben comenzar con una letra y pueden tener varios caracteres, que pueden ser números, pueden ser letras, y o también puedes utilizar el subrayado, es un carácter especial, el barra baja, ¿verdad? Puede tener esa combinación de esto, ya sean los constantes o variables. ¿Qué más? Las constantes y variables deben tomar nombres descriptivos para hacer el código más legible, ¿ya? Por ejemplo, si en un algoritmo queremos sumar dos números, ¿sí? En la variable A voy a almacenar 1, ¿ya? Y en la variable B voy a almacenar 2. Ahora quiero utilizar una variable, una tercera variable que se llama suma, ¿sí? Pero yo no puedo poner cualquier nombre. Por ejemplo, ver, pondremos ahí una palabra cualquiera, a ver, por ejemplo, universidad, por ejemplo, es igual a la suma de A más B. No tiene nada que ver, ¿verdad? O sea, no podemos, no tratemos de colocar otros nombres descriptivos a nuestro programa, porque en vez de ayudarnos, nos va a perjudicar. ¿Está bien, jóvenes? Espero que se esté comprendiendo. Ahora definamos un poquito más qué es constante. Constante no lo usamos mucho, pero se usa y debemos saberlo. ¿Ya? ¿Qué es una constante? Es un valor que no puede ser alterado en la ejecución de un algoritmo, es decir, en un programa. No puede. Ejemplo, el pi. Cuando iniciemos nuestro ejercicio o nuestro algoritmo, nosotros tenemos que declarar algunas variables y constantes. Si yo inicio que pi tiene un valor de 3.1416 y en el transcurso de mi programa pi no puede cambiar, ¿verdad? Pi más adelante no puede valer 4.1416 a lo que yo voy a querer. No, se va a mantener este pi. Es una variable que sí o sí no puede ser alterada. Por ejemplo, país. ¿En qué país naciste? Por ejemplo, nos van a hacer una pregunta. No, yo no puedo poner al inicio Bolivia y posteriormente cambiar. Yo nací en Ecuador, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, el código. El código de un empleado, que es igual a 5, por ejemplo, ¿no? Más adelante, en el transcurso de mi programa, el código no puede variar a 10, 15, no puede. ¿Sí? Enseguida vamos a hacer, o más adelante vamos a hacer ejercicios donde podamos comprobar esto. Aquí está la diferencia con la variable. ¿Qué es una variable? Es un valor
justamente que por lo general puede variar su valor durante la ejecución de un algoritmo. Ejemplo, edad. ¿Sí? Podemos preguntar, ¿cuál es la edad cuál es la mayoría de edad de una persona, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es igual a 18? No, si no es mayor a 10, si es mayor igual a 18, por sí, que muestres mayor de edad, por no, que no haga nada. Pero si nosotros colocamos directamente edad 25, entonces puede equivaler a algo, no puede su edad, podemos hacer una modificación o algo, ¿no? Por ejemplo, la hora actual con lo que se inicia un programa puede concluir con otra hora. Por ejemplo, la suma número 1, suma 1, que es igual a 0. Más adelante podemos cambiar el valor de suma 1 a otro valor. Por ejemplo, su dato se va a modificar o el resultado se va a modificar. O el promedio, por ejemplo, de un valor, ¿no? Que inicialmente inicia en 0 y al finalizar termina con otro número. Puede ser, para que se entienda. ¿Sí? Bueno, variable es un valor, por lo general puede variar su valor durante la ejecución de un algo. ¿Cuál es la diferencia de constante y cuál es la diferencia de variable? Según algunas definiciones, una variable es un dato cuyo valor puede cambiar durante la ejecución de un algoritmo. Perfecto. ¿Qué más es una variable? Para asignar un valor a una variable se utiliza el operador de asignación, el igual. ¿Ya? Entonces, ejemplo, x es igual a 3 inicialmente. Y es igual a x más 2.1. Y es igual a 3 por x más 2. Recuerden, x y y son valores, ¿no? Entonces, esta es una forma de asignación, la cual se manejan variables. ¿Está bien? Otros tipos de datos que se manejan en las variables no siempre son números enteros, ¿no? Aquí también podemos manejar números con decimales, por ejemplo, el 2.1. A estos números con decimales se llaman de tipo real, ¿sí? O conocido también como el float. O números con decimales. Estamos hablando de un tipo básico de datos. Los números enteros, por ejemplo, los números positivos y negativos son números enteros, ¿verdad? Los caracteres, cuando yo manejo letras, ¿no? Por ejemplo, si quiero mostrar un 4 y si está entre comillas, puede ser un carácter. Los números booleanos, verdad o falso, ¿no? Que se utilizan en programas, ¿sí? La definición de una variable en un algoritmo se puede definir de la siguiente forma, ¿no? X y Y, pues en de un tipo real, es decir, con números decimales, por ejemplo, o alguna variable que sea C, que represente al carácter, la letra B, que represente al tipo booleano, es decir, que van a manejar datos de verdad o falso, y también podemos manejar otros tipos de números. Solamente recuerden esta parte, tipo de datos, ¿sí? Que lo vamos a ir utilizando cuando vayamos trabajando con algoritmos. De a poquito estamos aprendiendo que las variables tienen un respectivo tipo de dato. Vamos a enfocarnos un poquito en esta parte. Para asignar un valor a una variable, se utiliza el operador de asignación. Interesante.